¿Qué? Bueno, buenas tardes, cordial bienvenida a todos. Y de un modo muy especial a Marcin Kamierczak, apellido rarísimo para pronunciar, nuestro primer conferenciante de esta tarde que visita el País Vasco por primera vez. Al iniciar la presentación de su conferencia, titulada La esperanza vista desde Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, me parece oportuno leer unas estrofas de una poesía de Santa Faustina. Pueden ser como un pórtico de entrada al tema de las 12º jornadas, vivir la esperanza, y asimismo como plegaria ante la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza que preside este auditorio. La poesía se titula ¿Por qué tener miedo? Y comienza así. Navega la barca de mi vida entre las oscuridades y las sombras de la noche, y no veo ningún puerto, estoy a la merced del mar profundo. Y más adelante continúa. En medio del estruendo de las olas, navego tranquilamente con confianza, y como una niña, miro adelante sin temor, porque tú, oh Jesús, eres mi luz. Todo alrededor es horror y espanto, pero mi paz es más profunda que las profundidades del mar, porque quien está contigo, Señor, no perecerá, me lo asegura tu amor divino. Y concluye la poesía. Pero sobre todo, únicamente, por ser tú mi timonero, oh Dios, la barca de mi vida navega tan serenamente, lo reconozco en la más profunda humildad. Santa Faustina era polaca y polaco es nuestro conferenciante. No es la primera vez que un polaco habla desde esta tribuna. Recordemos que en las primeras jornadas tuvimos la intervención y la visita del señor Lech Walesa, antiguo presidente de Polonia y del Sindicato de Solidaridad. Marcin no tiene la relevancia pública de esta ilustre personalidad, pero con él gozamos de una ventaja. No hay necesidad de traducirle, pues expresa perfectamente nuestro idioma. Marcin, me ahorro el apellido porque es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Jagiellona de Cracovia, Polonia, y doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente imparte las siguientes asignaturas: Mensaje cristiano, Didáctica de la literatura, Antropología literaria, Literatura axiológica y Literatura universal en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, de la cual ha sido vicerrector durante 12 años. Es profesor del Instituto Ángel Ayala. Asimismo, es investigador principal del grupo de investigación reconocido por la Generalitat de Cataluña, Familia, Educación y Escuela Inclusiva, y financiado por el Banco Santander y la Fundación San Pablo CEU. Sus líneas de investigación abarcan la relación entre la literatura, la ética, la educación y la fe. Respecto al tema que nos ocupa esta tarde, hay que destacar que ha escrito diversos artículos sobre la figura de Sor Faustina Kowalska y su mensaje sobre la Divina Misericordia. En el año 2003 realizó una entrevista con Sor Beatriz Pietkut, la postuladora de la causa de la santidad de Santa Faustina y antigua compañera. Ha impartido numerosas conferencias sobre la relación de Sor Faustina y San Juan Pablo II con el culto a la Divina Misericordia, así como sobre el papel de la Iglesia de Polonia en la caída del totalitarismo comunista en la Europa central y del Este. En la parte de su currículum más personal, hay que señalar que está casado y tiene 5 hijos. Aparte de su idioma natal, el polaco, habla castellano, portugués, su esposa es brasileña, francés, inglés, catalán, porque vive allí, y a nivel medio ruso. Antes de concluir, quiero destacar 2 apuntes. La iniciativa de invitarle a las jornadas partió de un grupo de matrimonios jóvenes que suelen asistir a la reunión anual de Familias por el Reino de Cristo que se celebra en Salamanca en el mes de septiembre. Les encantó aquella conferencia y nos la sugirieron. El segundo apunte, indicar que para mí supone un honor presentarle, ya que los dos pertenecemos a Escola Cor di Gesù, una asociación ligada al apostolado de la oración. Él está en un grupo numeroso en Barcelona y un servidor en un humilde grupo en Bilbao. Marcin, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Quisiera dar las gracias. Aquí tengo varias personas a las que quisiera expresarlas, pero en primer lugar a España. Porque aunque soy polaco y voy a hablar de una santa polaca y de una espiritualidad que de algún modo
de un modo particular brota desde Polonia, desde Cracovia, mi ciudad. Sin embargo, a España le debo no solamente el español, que también una preciosa lengua que aprendí gracias a una amistad que luego se convirtió pues, en un interés por la cultura y unos estudios en filología española y finalmente incluso un doctorado financiado, dicho sea de paso, con una beca del gobierno español. Pero digamos, profesionalmente yo le debo todo a España, todo. Mi tesis doctoral, trabajo en la Universidad de Batolibaceu, obra de la Asociación Católica de Propagandistas, la que también organiza estas jornadas desde hace muchos años. Toda la formación, todas las cosas buenas, importantes que me han pasado, se las debo a España, así que viva España. Y ahora también quisiera dar las gracias a algunos españoles destacados, gracias a los que estoy aquí, que me han invitado, Antonio Girbau, Luis Zavala, ya lo dije en la primera frase, también a su esposa, María Jesús, que es una excelente persona y maravillosa cocinera, puedo dar testimonio de ello, empírico, a don Javier de Miguel, a don Rafael Ortega, el director de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, esa magnífica iniciativa que espero que se extienda más allá de España. Creo que incluso en Polonia, por ejemplo, algo así sería francamente interesante y positivo. Y a todos ustedes, gracias a los cuales estoy aquí y los que pues, han tenido la amabilidad y la paciencia de venir a escucharme. Bien, el tema de la esperanza en Sor Faustina, para empezar a hablar de él, quisiera decir pues, un par de frases sobre lo que es y lo que no es la esperanza, aunque don Javier ya había mencionado una cita del Papa Francisco que tiene mucho que ver con esa distinción de lo que es y lo que no es. Hay que distinguir entre la esperanza en tanto que virtud teologal, del optimismo en tanto que una actitud psicológica, que no es que sea mala, es algo positivo. Las personas que tienen temperamento optimista son personas queridas, bien vistas, nos gusta tener en nuestro entorno, ojalá pudiéramos serlo nosotros, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y por suerte no es lo mismo, porque si nos ponemos a mirar, por ejemplo, los datos estadísticos que afectan a cuestiones tales como la práctica de la fe, no solamente en España, en Europa, pero en muchos otros lugares, pues podríamos tener dificultades para ser optimistas, ¿verdad? Yo solamente mencionaré el instituto más prestigioso de estadística mundialmente, que se llama Pew Research Institute. Pew es P-E-W. Les invito a que echen un vistazo a su página web en cuanto a los datos respecto a la fe religiosa. Respecto a la fe religiosa en general no es pesimista porque reconoce que hay un 90%, más del 90% de personas en el mundo que creen en la existencia de Dios o algún tipo de trascendencia de divinidad. Entonces eso es un argumento importante en lugares como por ejemplo Cataluña, donde vivo yo, donde la proporción es casi inversa, y parece ser que de algún modo se considera a las personas que creen en Dios como premodernas, como irracionales, ¿verdad? Y sin embargo, sin darse cuenta, las personas que digamos que mantienen ese tipo de actitud o de afirmaciones no se dan cuenta que están en una minoría muy pequeñita. Sin embargo, si ya miramos más específicamente los datos del desarrollo de las diferentes religiones, vemos que estamos en unos tiempos de grandes cambios. Según el Instituto, en este momento un 30% de la población mundial se declara cristiana. 2.000 millones de personas, la mitad de los cuales católicos. Sin embargo, es un número que en las previsiones, pues, que podrían ser optimistas o pesimistas, esas estadísticas, ¿verdad?, está estancada y se va a mantener, mientras que otras religiones, como por ejemplo el Islam, que en este momento está en un 22% de la población mundial, se prevé que si se mantienen las condiciones de desarrollo demográfico del mundo, en el año 2050 se igualará.
será un 30% también, mientras que los cristianos se mantendrán también en el 30%. Claro, si esa tendencia se mantiene, es fácil adivinar qué pasará en los próximos 20 años. Es decir, podríamos decir, desde el punto de vista de nuestra religión cristiana, no hay motivos estadísticos para el optimismo. Vemos muchos otros fenómenos que afectan nuestra cultura, también mencionados aquí, tanto por don Javier como por don Rafael, ese cierto relativismo denunciado en su momento también por el Papa Benedicto, relativismo moral. Vemos, por ejemplo, los datos del aborto, que solamente en los 28 países de la Comunidad Europea, bueno, ahora se han reducido a 27, mi dato es previo a esa reducción, son realmente escalofriantes. Nos damos cuenta que hay más de 1 millón de abortos legales y en algunos casos financiados por el Estado en la Comunidad Europea. Eso significa estadísticamente un ser humano completo, como saben, genéticamente perfectamente acabado, que es asesinado a veces de una manera francamente, de un nivel de crueldad que recuerda momentos de historia que han afectado, por ejemplo, a mi país, como el Holocausto, claramente, no tengo ningún reparo en decirlo, cada 25 segundos. Cada 25 segundos. Eso nos permite tener mucho optimismo y además que va en aumento. Datos del divorcio. En la Comunidad Europea, en este momento, hay un divorcio cada 30 segundos, estadísticamente. Un poquito menos de 1 millón de divorcios, etcétera, etcétera. O sea, diríamos, desde el punto de vista de la estadística, de la psicología humana, pues más bien lo razonable sería ser pesimistas. Pero entonces surge la pregunta, si un cristiano tiene derecho a ser pesimista. Y si para no serlo lo que tiene que hacer es girar la cabeza para no ver estos datos, girar la cabeza para no darse cuenta que está pasando al lado de una clínica de aborto, no, esa no es la respuesta de un cristiano. La respuesta de un cristiano es precisamente la virtud teologal de la esperanza, que no se basa en los datos estadísticos ni en el estado de ánimo, ni en las circunstancias en las que uno se encuentra, sino en que se basa en una certidumbre absoluta, innegable, de que Dios le está esperando en su gloria, de que vamos a gozar por toda la eternidad de la maravilla de poder estar contemplando cara a cara a nuestro Señor y estar unidos con Él de manera definitiva, indisoluble, irrevocable. Esa es la primera base de la esperanza como virtud teologal. Y en segundo lugar, también la certidumbre igualmente fuerte, igualmente innegable, intocable, que para que podamos llegar ahí, Dios nos está dando auxilio ahora, en este momento. En nuestras pruebas grandes y en nuestras pruebas pequeñas, en nuestra vida individual de cada uno y en la vida de nuestras comunidades. El Señor, que es dueño de mi vida y que es el dueño de la historia de mi país, de Polonia, de su país, de España, de todas las comunidades políticas. Entonces, esa es la diferencia. Eso permite, en el peor momento, de mayor oscuridad, de mayores tinieblas de mi vida personal o la de mis próximos, mi hijo, mi hermano, están pasando por una situación que en términos psicológicos más bien llevaría al pesimismo, en términos de la fe, en términos de la esperanza, no debería de ninguna manera sacudir nuestra certidumbre absoluta en que estamos llamados a reunirnos con el Señor para la eternidad y que aquí y ahora y en esas circunstancias las que estamos viviendo tenemos la ayuda. Yo incluso me atrevería a decir que en los tiempos en los que humanamente hay menos motivos para el optimismo, como por los motivos que he evocado, podríamos decir que estamos viviendo en esos tiempos en los que es bastante difícil ser optimista, justamente en estos tiempos es cuando más puede y debe brillar la virtud de la esperanza. ¿Por qué? Porque en los tiempos en los que las cosas van bien, o en el momento de mi vida en que todo me va bien, podría olvidarme de la necesidad que tengo.
de esa gracia sobrenatural que Dios infunde en mí para que pueda tener la esperanza como don sobrenatural. Porque al fin y al cabo las cosas van bien, ¿no? Todo va mejorando, hay cada vez más niños, hay cada vez menos divorcios. No, todo lo contrario. Puesto que las certidumbres humanas se están tambaleando, me doy cuenta más que nunca de la necesidad que tengo de la esperanza. Y yo por eso pienso que el mensaje de Sor Faustina Kowalska viene justamente en la vigilia, el día antes de la peor prueba que sufrirá la nación polaca en toda su historia, que es la ocupación nazi, el holocausto, posterior ocupación soviética, realmente esas pruebas que llegaron a amenazar no solamente su fe, su identidad nacional, su idioma, etcétera, etcétera, llegaron a amenazar su mera existencia biológica. No sé si ustedes son conscientes que bajo la ocupación nazi en Polonia perecieron 6 millones de polacos, lo cual es un 20% de la población. Y luego, al salir de la ocupación nazi, vienen los soviéticos, que rematan lo que queda de las élites, intentan eliminar la fe de manera definitiva. Y precisamente en esos tiempos, justo antes de que lleguen esos tiempos, el Señor pone ahí en esas tierras, en Cracovia, a una humilde religiosa, Sor Faustina Kowalska, que transmite este mensaje. Y el portavoz de este mensaje se hará ya en esos tiempos de tinieblas, de oscuridad, de ocupación, de persecución, el gran apóstol de la Divina Misericordia, como lo llamó el Papa Francisco, que es Juan Pablo II. Porque será él quien promoverá este culto, quien al final beatificará y canonizará a Sor Faustina ya en tanto que Papa. Pero antes, como obispo, será quien, devolverá el diario y las formas del culto incluidas en el diario de Sor Faustina al debate, al estudio teológico, porque eso a modo de anécdota solamente lo mencionaré, de que cuando muere Sor Faustina vive nace en 1905 y muere en 1939, perdón, nace en 1906, vive 33 años. Cuando muere, claro, ella durante su vida era una monja lega, una monja que se dedicaba a la jardinería, a la cocina, a la panadería, a la portería, hacía labores muy, muy, muy sencillas. Y nadie sospechaba de la riqueza de la experiencia espiritual que se desarrollaba en su corazón. Ella tenía apariciones de Jesucristo diarias prácticamente, de las cuales no sabríamos nada hoy si no fuera por su obediencia al director espiritual. El padre Miguel Sopochko, dicho sea de paso, ahora en proceso de beatificación también. Porque ella le cuenta, he tenido visiones de Jesucristo, tal vez sean alucinaciones, no sé qué me pasa, está preocupada, asustada. Y él dice, hermana, usted no se preocupe, nos damos tiempo, ¿no?, para irlo observando, pero tiene que ir apuntando todo lo que le está diciendo Jesucristo en esas apariciones en un cuaderno, en un diario. Entonces a ella le da mucho escrúpulo, no quiere hacerlo, pero por obediencia lo hace. Por obediencia lo hace y entonces va apuntando efectivamente en esos cuadernos su experiencia, su mensaje. ¿Qué pasa cuando muere? Cuando muere, claro, deja detrás pues esos 6 cuadernos escolares. Yo tuve la gran suerte de ver uno de ellos y leer su escritura en directo. De mano de Sor Beatriz Piecut. Si en el turno de preguntas yo intentaré dejar bastante tiempo para preguntas, si les interesa puedo también contarles esa experiencia de hablar con la postuladora y con la compañera de Sor Faustina. Pero ahora quiero avanzar con el tema de la esperanza. Entonces, claro, se quedan estos 6 cuadernos y la superiora de la orden, que sí sabía de las apariciones, sabían las sucesivas superioras y los directores espirituales. Aparte de esto nadie sabía, las otras hermanas del convento no tenían ni idea de esto. Y, claro, las entrega a 2 teólogos destacados del momento para que evalúen qué hay que hacer con estos diarios. Y entonces ellos se los devuelven después de poco tiempo diciendo ahí no hay nada digno de interés, ni nada que tenga valor sobrenatural. Entonces empaqueta estos 6 cuadernos y los deja en el desván del convento. Y será solamente precisamente Juan Pablo II, en tanto que obispo de Cracovia, Karol Wojtyła, quien se enterará casualmente de las providencias de la vida 25 años más tarde
durante una de las sesiones del Concilio Vaticano II, se enterará por un obispo americano, puesto que algunos de los polacos devotos del culto, de diferentes formas del culto de la misericordia, que se habían divulgado ya durante la vida de Sor Faustina de mano de su director espiritual, escaparon de la barbarie nazi a Estados Unidos, y ahí se desarrollaron estas formas del culto, pero en desconexión de la figura de Sor Faustina, que estaba enterrada de manera anónima y completamente olvidada. Tanto es así que ni siquiera sus padres vinieron a su funeral porque eran muy pobres. Y cuando Karol Wojtyła pues encuentra a ese obispo americano, él le dice: bueno, cuéntamelo de Sor Faustina, por fin te veo al obispo de Cracovia. Y él dice: sí, no sé quién es. Desconocía la figura de Sor Faustina. Pero como él era así un hombre de decisión rápida, dice: no sé quién es, pero me enteraré. Y entonces vuelve a Cracovia y efectivamente va al convento, se recuperan esos cuadernos, pide un resumen de ellos y los vuelve, digamos, lleva la causa al Vaticano, y se abre el proceso informativo de la causa de la santidad, que durará varias décadas. Y bien, precisamente en ese proceso de la causa de la santidad surgen dudas de carácter teológico. Y aquí en Karol Wojtyła decide, un poco también a raíz de lo que habían dicho aquellos teólogos que lo vieron por primera vez y que no vieron nada digno de valor en ese texto. Entonces Karol Wojtyła le pide a un viejo conocido suyo, el padre Ignacio Różycki. Bueno, lo de los apellidos polacos lo voy a deletrear. Es Rózycki, que era un teólogo tomista destacado antes de la Segunda Guerra Mundial, que él conoció cuando a los 22 años entró en el seminario clandestino, porque como ustedes saben, los nazis cerraron las universidades y los seminarios en Polonia y prohibieron formación religiosa. Entonces el arzobispo de Cracovia, en su propia casa, de manera clandestina, formaba a los seminaristas, que por eso arriesgaban su vida por formarse en el seminario. Y uno de ellos fue Karol Wojtyła. Y precisamente el profesor de teología que le tocó era el padre Różycki. Entonces él se acordaba de su metodología sólida, que era muy riguroso, muy exigente, y que haría bien ese trabajo de estudio teológico del diario. Y por eso yo creo que es una buena fuente, poco conocida todavía en España. Empieza a haber traducciones al castellano. Yo aquí juego con ventaja porque puedo leerlo en polaco. Sus escritos, que fueron decisivos para que se pudiera declarar Sor Faustina como sierva de Dios, después beata y santa. Entonces es quien, a mi juicio, mejor define lo que es el objeto de este culto. Entonces, antes de hablar de la esperanza, que está como intrínsecamente vinculada con el objeto del culto, vamos a leer un poco de lo que dice el padre Różycki en esa defensa del mensaje de la Divina Misericordia en el diario de Sor Faustina sobre el objeto y en qué consiste ese culto. Dicho sea de paso, el padre Różycki, las cosas de la providencia también, en un primer momento se niega, dice: no, yo no voy a dedicarme a esto, porque él conocía la opinión de aquellos teólogos que lo miraron al principio. Y entonces él lo confiesa a posteriori, que consideraba que Sor Faustina era una persona piadosa pero desequilibrada y que todo esto eran alucinaciones. De entrada empieza su estudio de su obra con ese juicio previo, francamente negativo, y después, poco a poco, estudia durante 10 años el diario, es que es un estudio muy sólido. Poco a poco va descubriendo una riqueza extraordinaria y también una ejemplaridad de virtudes en la propia Sor Faustina, de la cual se convertirá en devoto después él mismo. Así pues, en un trabajo que presenta en Cracovia en el año 81, titulado La misericordia de Dios, rasgos esenciales de la devoción a la misericordia de Dios, define del modo siguiente, extrayendo diferentes citas del diario. El diario, algunos de ustedes lo habrán leído, es una lectura de carácter místico, ¿verdad? Con lo cual, marcada por un lenguaje un tanto exaltado, a veces puede ser difícil leerlo. Yo, no obstante, animo a que lo intenten, los que aún no lo han hecho. Una opción posible de leer en esa edición que se ha hecho en español, que no está mal, es que al final hay un índice temático. Entonces se puede ir por temas también, ¿no? La Virgen, la confianza en Dios, el amor del prójimo. Se puede ir leyendo por temas o no, linealmente
En cualquier caso, aquí es una declaración más de carácter teológico, sistemático. Dice el padre Róžecký: el lugar que ocupa la devoción a la misericordia divina en el ámbito de la devoción religiosa está determinado por la doctrina revelada sobre la naturaleza de Dios uno y trino. Dios, pues, a la luz de esta doctrina, es absolutamente simple e indivisible. No hay en él ninguna parte. Es decir, todo lo que hay en él, en su esencia, es él mismo. Eso corresponde a una de las objeciones que se hizo al mensaje sobre la Divina Misericordia, como si hubiera una idolatría de un atributo de Dios, que es la misericordia, como si fuera algo distinto de Dios y solo hay que adorar a Dios. A eso responde el padre Róžecký: así pues, Dios no solo es sabio, sino que es la misma sabiduría. No solo es omnipotente, sino que es la misma omnipotencia. En relación al mundo no solo es providente, sino que es la providencia misma. No solo nos ama, sino que es el amor mismo. No solo es misericordioso, sino que es la misericordia misma. ¿De dónde? La sabiduría, la providencia, la omnipotencia, el amor y la misericordia, que son del mismo Dios, pueden ser objeto de veneración religiosa por nuestra parte. De este modo vemos que la adoración y el culto de la Divina Misericordia no es algo distinto que el culto a Dios. Es importante distinguir el significado de la palabra misericordia, según el padre Róžecký, tal como se solía utilizar en la teología moral tradicional, como una consecuencia del amor al prójimo. Este significado es bastante más restringido que el que encontramos en el diario de Sor Faustina. Sin embargo, si entendemos la misericordia en el sentido bíblico activo, como dice el padre Róžecký, ese sentido bíblico activo, entonces, aunque tanto Sor Faustina como otros místicos suelen llamarla atributo divino, en realidad significa ante todo, y aquí cito al Padre directamente, los frutos y efectos del infinito amor de Dios en la historia del mundo. Realmente tanto la palabra hebrea Gesed como la griega eleos son formas activas del amor de Dios al hombre. Entonces, ¿qué es la Divina Misericordia? Es el amor activo que se ha manifestado por parte de Dios desde el Antiguo Testamento, hasta de manera evidentemente más definitiva en la cruz. Así pues, desde el significado bíblico activo de la palabra misericordia, según el padre Róžecký, es posible superar la restricción filosófico-teológica según la cual todos los atributos de Dios son absolutamente iguales, y afirmar por el contrario, que la misericordia es el atributo más grande de Dios. El significado exacto de esta afirmación en el sentido bíblico es el siguiente. Aquí viene también la cita del padre Róžecký. Los resultados que brotan de esta misericordia, amor, en el mundo son los más grandes y los más fáciles de percibir, por lo que en este aspecto la misericordia supera todos los demás atributos de Dios. Que en ese sentido me viene a la memoria un cuestionamiento que hace Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, cuando se pregunta en un punto cuál de las virtudes es la más importante, la superior, la de la misericordia o la de la caridad. Y entonces hace una distinción muy brillante que luego veremos que de algún modo también se ve en el diario de Sor Faustina, que no creo que haya leído a Santo Tomás. Pero, ella, digamos que Sor Faustina nació en una zona de Polonia muy pobre, bajo la ocupación rusa, donde no había colegio. Así que no fue al colegio y solamente cuando, después de la Primera Guerra Mundial, Polonia recupera la independencia y se construye un colegio, y ella, teniendo 12 años ya, sin saber escribir ni una palabra, puede ir 2 añitos al colegio. 2 añitos solo, porque luego tiene que volver, ya que tiene que ayudar a sus padres, que son muy pobres y tienen 10 hijos. Ella es la tercera mayor, entonces no puede seguir estudiando, tiene que ponerse a trabajar. Pero esos 2 añitos permitieron que tuviéramos hoy la obra del diario espiritual. Así que no creo que haya leído a Santo Tomás. Pero en Santo Tomás, ¿cómo responde? Dice que la misericordia es la virtud más perfecta en quien es superior, porque es la virtud que consiste en mostrar el amor activo, la compasión hacia quien es inferior. Por lo tanto, dice, es
es la virtud principal de Dios, quien es misericordioso hacia el hombre. Dice, mientras tanto en el hombre, que no es el superior sino el inferior, también tiene que tener misericordia hacia el prójimo o hacia aquellos que necesitan su ayuda, los más indigentes que él, que siempre los hay, ¿verdad? Sin embargo, puesto que su primer deber, su primera vocación, su primer privilegio también es poder amar a Dios y estar invitado, aceptar la invitación a la amistad con Dios, y la amistad con Dios es la caridad. Por lo tanto, dice que en el hombre la primera virtud, la más importante, es la de la caridad. Sin embargo, de algún modo ya vemos esa intuición también en Santo Tomás, confirmada aquí por el padre Róžecký, que era tomista, dicho sea de paso, de que el atributo de Dios superior, más importante en comparación con todos los demás, es el de la misericordia. Dice además, cito al padre Róžecký, esa misericordia posee en las revelaciones concedidas a Sor Faustina atributos que solo puede tener Dios, puesto que es inconcebible, insondable, inefable, inagotable e infinita. Vemos en una de las 5 formas básicas del culto, por cierto, las formas, yo no voy a hablar de ellas ahora, a menos que tuviera tiempo al final o que me lo preguntaran, o quizás de alguna en particular, simplemente las enumeraré. Pero ustedes picando en Google formas del culto de la Divina Misericordia las tienen muy bien descritas, con citas y sobre todo con unas espectaculares promesas vinculadas a estas formas del culto. Entonces recordemos, son la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra el primer domingo después de Pascua, así que dentro de poco nos podemos ir preparando ya para esta fiesta. Tenemos el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, que seguramente muchos de ustedes conocen. Tenemos la hora de la Divina Misericordia, que es las 3 de la tarde, un momentito de unión con el Jesús en su máxima agonía. Tenemos la veneración de la imagen de Jesús misericordioso, que está en el mundo entero realmente, es una cosa extraordinaria. Yo me encuentro esta imagen absolutamente por todas partes. Hemos ido a misa hoy a una iglesia en Bilbao donde me encontré también esta imagen. Hemos pasado por una capilla de adoración donde me he encontrado esta. Bilbao está conquistadísimo ya por la Divina Misericordia, Dios bendito sea, pero es que por todas partes realmente es una cosa increíble. Y una forma de culto tan sencilla que es solamente mirar esta imagen y decir con el corazón, Jesús, en vos confío, ¿verdad? Y la quinta forma del culto, que es divulgación del culto. La propia divulgación se convierte también en una forma de adorar a Jesús misericordioso. Entonces, estas 5 formas del culto, por cierto, también quiero decirles una cosa, hablando de la esperanza. El hecho de que esa forma del culto, esa espiritualidad, que es muy exigente, después al final, dentro de poco les diré por qué, tiene que ver con la esperanza y con la confianza. Es una forma exigente. No es aquello que dicen, bueno, claro, es perdonar, es una forma fácil, no es nada fácil. Y sin embargo, está en una expansión extraordinaria. Aquí sí podríamos aplicar hasta los datos estadísticos y volvernos optimistas, pero no es necesario. Tenemos que simplemente estar agradecidos para ver cómo Dios sabe perfectamente dar a cada tiempo el mensaje que necesitamos. Y en esos tiempos de humillación, de autohumillación del hombre, como decía antes don Javier, después de las utopías modernistas que se prometían un mundo perfecto, una sociedad nueva, un hombre nuevo sin Dios, que con la ciencia, con la medicina, con la tecnología podía alcanzar su plenitud y su felicidad, y vemos perfectamente cuál fue la realización de esas utopías. Fueron los más grandes totalitarismos más genocidas de la historia de la humanidad. El siglo XX, siglo de gran desarrollo tecnológico, al mismo tiempo es el siglo en el cual la dignidad del hombre ha sido pisoteada de manera más escalofriante e inimaginable en la historia, tanto en términos cuantitativos, solamente el nazismo 70 millones de personas víctimas, el comunismo soviético se habla de entre 100 y 200 millones, es muy difícil investigar, todavía se descubren fosos comunes por Siberia, por Kazajstán, y a ver qué pasará en Corea del Norte cuando se pueda investigar, y Camboya ya sabemos, o sea, regímenes más mortíferos.
en términos cuantitativos y cualitativos. El nivel de tortura, de desprecio, la experiencia de los supervivientes del Holocausto, de los campos de concentración. Yo pude conocer a muchos en mi infancia, murieron varias personas de mi familia también en Auschwitz. Decían, es exactamente lo que había profetizado Kafka en sus escritos, el hombre convertido en un insecto. No tenía derecho ni, ya no digo, a su ropa, a sus bienes materiales, ni a sus títulos académicos, si los tuviera, ni siquiera a su pelo, ni siquiera a su nombre. Lo único que tenía era un número en Auschwitz, porque en otros campos ni siquiera esto. Y al final, a partir de un momento, ya no ponían números ni en Auschwitz, sino que se iba directamente a la cámara de gas. Y en el momento auge solo en Auschwitz-Birkenau, en un solo campo de concentración, tenían la capacidad de convertir en las 24 horas que dura un día 10.000 de personas, muchas veces de bien. Uno mira estas fotos de la gente en la rampa, gente de bien, en cenizas, en un día. Bueno, pero repito, si calculamos los datos del aborto hoy en día, no estamos más o menos con el mismo nivel de eficacia. Y vemos que realmente esos paraísos terrenales que el hombre quería construir sin Dios, sus utopías que se había creado a partir de que se creó el pequeño Dios y se puso en el centro del universo, ¿no? Con ese antropocentrismo tan optimista, tan armonioso inicialmente en el Renacimiento y luego cada vez más despiadado y degenerado, ¿no? con el nazismo, el sovietismo, etcétera, etcétera. Vemos cómo realmente sale profundamente humillado y desesperado, lo que decían también antes. Cunde la desesperación. Pero esos botellones, estas cosas que vemos cada día, esa adicción a todo tipo de cosas, porque no es solo la droga o alcohol, pornografía, hay millones de personas adictas a la pornografía y a otras formas de adicción. Todo esto, en el trasfondo, es una fuga del vacío y de la desesperación. No es una propuesta positiva. Las propuestas positivas sin Dios han fracasado absolutamente todas hasta ese momento. Absolutamente todas. Y estrepitosamente, de manera humillante. Así que el hombre posmoderno reconoce su fracaso, el fracaso de su hermano mayor, el hombre moderno, pero no quiere reconocer cuál es el motivo de ese fracaso. El orgullo y la soberbia se lo impiden. Desde el orgullo y la soberbia le empujan a decir, claro, no se ha conseguido construir una sociedad feliz y perfecta porque es imposible, no existe. Se refugia en el escepticismo y la desesperación. Vemos precisamente en ese tiempo de desesperación, de tristeza, de abulia, de acedia, de depresión. Ustedes saben los datos estadísticos, no voy a decirlos porque al final les contagiaré con pesimismo y se trata de todo lo contrario. Pero la depresión es la gran epidemia de nuestros tiempos. Hay millones de personas y es verdad, es evidente que la depresión puede tener trasfondo orgánico, bioquímico, etcétera, etcétera, pero en muchísimos casos tiene trasfondo psicológico de no ver el sentido de la existencia, de no ver sentido a la vida, de no tener para qué vivir, de estar solo, ¿no? De no querer a nadie y no sentirse querido por nadie. Y entonces para esos tiempos viene ese mensaje de mayor ternura que jamás en esos términos del diario, en los términos de Juan Pablo II, en los términos de Papa Francisco, que no para de insistir en eso. Abridos, acercaos, ¿no? Y la imagen, pena que no tenemos aquí una imagen, bueno, tenemos la Virgen con toda esa gran ternura, pero la ternura, si vemos la imagen de Jesús misericordioso, no sé si ustedes se han fijado que toca con una de sus manos el corazón abierto, el corazón de Cristo que es la fuente de la misericordia, de la que han salido los rayos claros y los rayos rojos, el agua y la sangre de Cristo. Yo cuando miro esta imagen, y eso es precisamente una de las formas del culto, la veneración de la imagen, les animo a que la hagan, porque es preciosa en su sencillez, no hace falta mucho tiempo, no hace falta suprimir otras formas del culto, sobre todo no, seguir con el rosario y esas otras preciosas formas del culto que tenemos. Pero eso es tan sencilla, es solamente mirar. Y yo cuando miro esa imagen que la he visto por todas partes del mundo ya, y veo a Cristo tocándose el corazón, recuerdo la escena del Evangelio ante Tomás el incrédulo. Le dice, pon tu dedo en mi corazón
y no seas incrédulo. Y yo creo que este mensaje dirigido a Tomás en su día, o lo dirige hoy a toda la humanidad, que se ha convertido en apóstata, especialmente en nuestra cultura occidental, que ha tenido el privilegio de ser la primera o la segunda cristianizada después del Oriente Medio, que está sufriendo el martirio. Nos hablarán de esto en breve. Es el mensaje, y salir fuera para precisamente difundir este mensaje, estas imágenes, es lo que nos ha pedido antes el presidente, y es lo que está sucediendo, y es motivo de esperanza. Hay devotos, yo me encuentro devotos a la Divina Misericordia absolutamente por todas partes, en lugares de lo más insospechados. Así que vemos que el Señor sabe hablar al hombre en lenguaje que Él es capaz de entender, y el hombre humillado y desesperado necesita el mensaje de la misericordia. El mensaje en función del cual, aparte de esos aspectos teológicos de los que hemos hablado, que son importantes, pero lo más importante es lo de siempre, tampoco es algo nuevo, está expresado de forma nueva, pero es algo que está en el Antiguo Testamento y sobre todo está en Gólgota. Es que el amor de Dios es no solamente más grande que el pecado del hombre, con todas estas cosas terribles que solo hemos tocado de pasada, como el Holocausto y muchas otras. No solamente es más grande que esto, sino que es infinitamente más grande que esto. Eso es como dice en uno de los puntos del diario Sor Faustina, no es más que un grano de arena ante el desierto del amor de Dios. O como dice Santa Teresita de Lisieux, como una gota que cae sobre la llama ardiente. La gota que cae sobre la llama ardiente, ¿qué pasa con esta gota? Se seca enseguida. Pero hay que tirarla. Esa gota amarga del vinagre del pecado humano, de la apostasía, de la renuncia, del odio, del desprecio, hay que tirarla encima de esa llama ardiente, y empezando cada uno por nosotros mismos. Porque lo que vemos también en el mensaje de Sor Faustina en el diario, y lo está mencionando continuamente el padre Różycki, y ahí está uno de los elementos de la exigencia de este mensaje, es mirar con un ojo, como dice Sor Faustina, la grandeza del amor de Dios por mí, y con el otro ojo, en el día a día de nuestra vida espiritual, personal, la grandeza de mi miseria. El reconocer y acoger, abrirse a la Divina Misericordia, conlleva ser consciente de nuestra miseria. En ese sentido dice el padre Różycki que la confesión, estamos ahora en tiempo pascual, preparándonos en la cuaresma, mejor dicho, ¿no? Justo antes de la Pascua, la confesión, dice el padre Różycki, es una forma de ejercer el culto de la Divina Misericordia, de abrirse a la Divina Misericordia, una de las formas privilegiadas. Así que, teniendo en cuenta esa miseria, es bueno acusarse en la confesión sin, diríamos, eufemismos, ¿no? Porque cuanto más me acuso, cuanto más me doy cuenta de mi miseria, más soy capaz de reconocer la grandeza del amor y de la misericordia de Dios. Pero la principal exigencia de ese culto precisamente nos envía directamente a la cuestión de la esperanza y de la confianza. Porque dice el padre Różycki que para hacerse acreedor de esas 5 formas del culto que hemos mencionado, y de algunas de estas promesas vinculadas con esas formas del culto son realmente espectaculares. A mí la que más me impresiona es la que está vinculada con el rosario de la Divina Misericordia, que una de las 3 promesas es que si se reza al lado de un agonizante, aunque ese no haya dado señales de conversión, hay la promesa de que se salve. Cuando lo leí la primera vez me pareció casi una especie de herejía, pero ¿cómo es posible? Pues está dicho explícitamente de este modo, y con una visión además. Sor Faustina era uno de sus carismas sobrenaturales, muchas veces tenía el conocimiento de que se estaba muriendo alguien en el entorno. Os contaré una de las cosas que me contó Sor Beatriz Piekut, que había sido postuladora de la causa de la santidad y que conocía personalmente Sor Faustina.
Dice que entrevistó a todo el mundo, a sus padres, sus hermanos. Entre otros, entrevistó a las chicas que estaban recluidas en el monasterio de la Madre de Dios de la Divina Misericordia, el convento donde vivía Sor Faustina. Y uno de los carismas, digamos, vocacionales de esta congregación era ayudar a las chicas difíciles de la calle que ya habían tenido conflicto con la ley. Entonces había un convenio con el gobierno que en vez de meterlas en una casa de detención de menores donde ya se acabarían de estropear, pues estaban en el convento con las hermanas, y así muchas se enderezaban y les enseñaban profesiones. Y entonces trabajaban en el jardín 3 de esas chicas que entrevista Sor Beatriz con Sor Faustina como jardinera. Y de repente les dice: chicas, parad de trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar porque se está muriendo un señor aquí cerca que es un pecador empedernido, un enemigo de la Iglesia y que no se quiere convertir. Ellas dicen: ¿y ella cómo lo sabe? Bueno, habrán pensado que estaría trastornada esa monja, pero bueno, le obedecen, se ponen a rezar. Imagínense, al día siguiente al convento llega la noticia de que un gran pecador conocido, implicado en la política, se murió en el vecindario in extremis pidiendo reconciliarse con Dios. Que claro, lógicamente, a partir de ahí, el prestigio de Sor Faustina con las chicas esas reclusas, digamos, del convento fue enorme. Y muchos pequeños testimonios de ese tipo había recogido Sor Faustina. Sor Beatriz Piecut. Sor Faustina, entre otros, tenía ese gran carisma de sentir que alguien se está muriendo y hay que rezar por él. ¿Cómo recibe esa forma del culto, que es la de rezar por los moribundos? Tiene una visión en la cual ve que Dios envía el ángel de justicia para precipitar a un moribundo que muere en pecado grave al abismo. Y entonces se le aparece Jesucristo y dice: reza esa oración por su dolorosa pasión. Fíjense ustedes que cuando decimos por su dolorosa pasión nos referimos a la pasión de Jesucristo. ¿Por a quién nos dirigimos? A Dios Padre. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces se pone a rezar esto, obedeciendo a Jesucristo, y el ángel queda como petrificado, paralizado, no puede ejecutar la orden. Entonces, de esa manera entrañablemente pedagógica le muestra Jesús la eficacia, el poder de esa oración, en la cual invocamos la misericordia de Dios Padre en función del sacrificio de Dios Hijo. Y ahí da esa promesa extraordinaria de que si se reza esa oración al lado de un moribundo, me pondré entre él y el Padre, no como juez, sino como defensor. Y esas promesas pues hay más realmente extraordinarias. Pero, dice el padre Rusitsky, insiste, para poder hacerse acreedor de ellas hay 2 condiciones. Una es la confianza en Dios y otra es la misericordia para con el prójimo. Que según ese artículo que estoy citando es inédito, saldrá dentro de poco en BAC, en la edición de la editorial BAC. Les animo a que lo miren para ver los detalles y las citas, etcétera. Yo ahora voy, digamos, resumiendo. Entonces, esas 2 exigencias, la confianza y la misericordia hacia el prójimo. Sin embargo, dice el padre Rusitsky, de las 2, la más importante es la primera. Es como una cruz. La devoción a la Divina Misericordia tiene forma cruciforme. La viga vertical es la esperanza puesta en Dios y la confianza en cuanto a la obediencia a su voluntad, en cuanto a la certidumbre de que podemos confiar en Él, en cuanto también en algunos casos no tener miedo de asumir riesgos por el Señor. Y luego la viga horizontal, que es el amor hacia el prójimo. Pero fíjense ustedes cómo una cruz no tiene el mismo peso las 2 vigas, ¿verdad? Las 2 son necesarias, las 2 son muy importantes. Pero la que sostiene es la vertical. Primero, relación con Dios. Primero, confianza. Primero, oración. Y después, ayudar a los demás. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Pues esa cruz puede
empezar a tambalearse, que es el riesgo del activismo a veces, ¿no?, en la vida de algunos cristianos. Por eso insiste el padre Róžecký que lo llama la esencia de ese culto es la confianza. Y una de las condiciones de la confianza es la esperanza. Para poder confiar en Dios y tomar decisiones según su corazón, que a veces pueden parecer locura a los que solamente se rigen por una especie de razonamiento lógico basado en sus intereses, que es lo mayoritario, para eso es necesario tener esperanza en el sentido de certidumbre absoluta de que Dios quiere y que si yo no me opongo me lo va a regalar, que es la unión en la eternidad con Él, y luego el auxilio para vencer al enemigo, ya a partir de aquí ahora lo que dijimos al principio. Por lo tanto, la confianza, dice el padre Róžecký, es el acto primordial y el más importante de esta devoción a la Divina Misericordia. Desde el punto de vista teológico, la definición de la confianza tal como se nos presenta en el diario tiene que ver con las dos virtudes teologales que son la fe y la esperanza, a la vez que está relacionada íntimamente con la humildad. Aquí cito al padre Róžecký, es la actitud que fue llamada por Jesucristo fe y la exigía de sus seguidores al decir, si tenéis la más mínima fe, diréis a esta montaña, muévete, y se moverá. Y no habrá para vosotros nada imposible. Por otro lado, aquí, otra vez la cita del padre Róžecký, San Pablo y toda la teología cristiana llaman a esta actitud esperanza, divina virtud de la esperanza. Esta surge de la fe viva, en la infinitud de la bondad y amor divinos hacia nosotros. Esa convicción de que el mal es muy grande y hay que ser consciente de ello, si no, sería vivir de espaldas a la realidad. Sin embargo, queda muy pequeñito si lo comparamos con la inmensidad del amor y del poder y de la misericordia de Dios. Esta fe-esperanza, continúa, fe-esperanza, pone guión el padre Róžecký, dispone al alma a pedir, a recibir la gracia divina. De ahí la actitud de una continua y más eficaz oración. No quiero alargar más, voy a dejar tiempo de preguntas. Simplemente, para terminar, citaré todavía otro estudioso del diario de Sor Faustina, un obispo, el arzobispo Stanisław Nowak, quien compara esa actitud de confianza basada en la esperanza a su vez y en la humildad y en el arrepentimiento, que es uno de los elementos importantes de esa actitud de la confianza. Lo compara con la actitud de un niño hacia su madre, un bebé, que confía plenamente. Y en eso, pues quizás para terminar y pasar a la discusión, si tienen preguntas. Si no, pues yo puedo seguir hablando de las formas del culto, podría seguir hablando aquí horas y horas y horas, pero no quiero cansarles. Solamente terminaré con dos pequeños testimonios personales, si me lo permiten. El primero, digamos, normalmente lo natural es que los padres enseñan a los hijos, ¿verdad? Sin embargo, aquellos de ustedes que tienen hijos y nietos, estaría curioso para saber si han tenido alguna vez la experiencia de aprender también de sus hijos. ¿La han tenido? Sí, algunos sí. Pues yo también. Con los 5 hijos aún no tengo nietos, pero con los 5 hijos, sí que he ido aprendiendo cosas. Y les quiero compartir dos que tienen que ver con la vida espiritual. Una es cuando yo el 5.º hijo, digamos, las primeras 4 son chicas todo. Entonces a la quinta la vencida viene el varón. Lo que pasa es que viene ya un poco tardío. Las chicas son muy seguidas y luego hay como 7 años y viene el niño y nos pilla ya un poquito acomodados, aburguesados, ¿no? Ya dormíamos bien, bueno, ya no éramos tan jovencitos y entonces fue un poco traumático, la verdad. Volver a despertarte por las noches y fue más difícil que las 4 primeras, aunque eran muy seguidas. Y recuerdo una vez mi mujer estaba enferma y el niño
con cólico, esas cosas típicas de un bebé, se despierta por la noche llorando. Y digo, evidentemente me toca. Y eso que volvía yo de un viaje y tenía perfectos pretextos para echarle la carga a mi mujer, pero estaba enferma ella. Así que sí o sí, me levanto. Me levanto muy malhumorado. No sé si eso les ha pasado alguna vez, ¿eh? De levantarse a las 3 de la madrugada bastante malhumorado. Entonces voy hacia el niño, bueno, porque me toca, ¿no? Con una desgana muy grande. Pero lo cojo en los brazos y chilla tremendo. Tiene una voz bastante potente hasta hoy en día. Ahora tiene 7 añitos y la tiene más potente todavía. Entonces, claro, no sé qué hacer y me pongo a pasear con él para que al menos el movimiento... Bueno, y veo que poco a poquito se va calmando. Entonces lo miro, ya con una mirada de quien ya está despierto, y veo esa vulnerabilidad y digo, es que depende completamente de mí. No puede hacer nada por sí mismo, es un bebé, depende completamente de mí. Por lo tanto, digamos, me siento útil, ¿no? Necesario para este bebé. Y acto seguido viene un sentimiento que nunca esperaría de mí mismo. Porque los que somos hombres aquí en esta sala no nos imaginamos que podemos ser capaces de ternura. Sentí una ternura enorme hacia ese niño. Y entonces viene la enseñanza. Tengo un momento como de flash, de luz. Esa ternura muy grande, el momento más grande de ternura que he tenido en mi vida, he pensado, es por analogía, se asemeja un poquito, muy de lejos, a cómo me está mirando Dios a mí continuamente. Y de modo especial cuando tengo problemas, y de modo especial cuando caigo. Es uno de los mensajes más potentes de la Divina Misericordia, es que, y lo cita el padre Rusitsky, entre escandalizado y admirado, le dice Jesucristo a Sor Faustina, cuanto más grande es el pecador, más derecho tiene a mi misericordia. Las entrañas de Dios se conmueven hacia el hombre en general, pero especialmente hacia el pecador. Y en aquel momento especialmente hacia ese niño tan débil, tan vulnerable. Y es como me mira Dios. Si tuviéramos conciencia de esa mirada, que ahora mismo Dios nos está mirando hacia cada uno de nosotros, y a aquellos que están fuera, pues desesperados, y huyendo de su desesperación, posiblemente nuestra vida cambiaría. Y una segunda experiencia que tiene que ver con la confianza. Eso lo aprendí de mi hija mayor, en cambio. Por lo tanto, tenemos que rebobinar unos cuantos años más atrás, cuando yo era joven todavía. Esta chica pues tenía, no sé, un añito y 3 meses, y yo estaba escribiendo mi tesis doctoral por las noches. Pero antes de acostarme, antes de acostar a la niña, mi mujer me la traía siempre para que estuviera con ella 15-20 minutos, jugábamos con el ordenador, charlábamos un momento de intimidad, padre e hija. Y entonces al final yo la recogí, la sentaba encima de la mesa del estudio, al lado del ordenador, y al final la recogía, la llevaba a la cama. Y un día me dio por hacer un pequeño experimento. Y porque hablando de la niña ya sabía que tocaba irse y tal, y entonces yo digo, vente, y en vez de recogerla me pongo por debajo de la mesa, a como a 1 metro, para ver si salta o no, si se fía de mí o no. Y digo, vente, ¿y saben cuánto tiempo tarda en saltar? 1 fracción de segundo. No hay la más mínima duda en ella de que yo no le dejaré caer. Salta, y yo la recojo, por suerte, me dio tiempo. Y en aquel momento yo estaba peleándome con una decisión muy difícil, que exigía confiar en Dios, y yo no conseguía confiar en Dios. Decía, no, pero significaba renunciar a un trabajo, para estar durante un tiempo sin trabajar, para poder acabar la tesis antes. Da igual el motivo, pero digamos, exigía tener confianza de que luego las cosas se reconducían. Y no conseguía hacerlo, no me fiaba. Y cuando veo, no puede ser, mi hija, que tiene ese nivel de confianza en mí, que soy un padre miserable, desastre, un padre por analogía lejana, con el único verdadero padre que es Dios, y se fía de mí, ¿qué derecho tengo yo a no fiarme de Dios? Y entonces aprendí esa lección de mi hija, y gracias a ustedes ahora la recuerdo, porque esas son lecciones que hay que irlas recordando, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, yo creo que... mucho tiempo, ¿eh? ¿Da tiempo? 8 minutos. 8 minutos, perfecto. Bueno, aquí hay una primera pregunta que puede tener mucha relación con lo que acabas de decir, Machín. Léela tú mismo. Muy bien. Con tal que no esté en euskera, que todavía no lo aprendió. ¿No será un poco aburrido contemplar eternamente a Dios? ¿No se podrá hacer algo? Bueno, aquí agradezco mucho la pregunta. Veo que es una persona que tiene
gran don para la acción, y eso es fantástico. Que sobre todo a esa persona le digo, no malgastes ese don, haz cosas buenas, porque ese es el tiempo de hacer. Sin embargo, para poder responder esa pregunta, habría que interrogarnos acerca de la naturaleza del tiempo y la naturaleza de la eternidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos dentro del tiempo, de la línea temporal, en la cual además tenemos que seguir avanzando, no podemos retroceder y avanzando al mismo ritmo. De ahí surge el mito moderno de la máquina del tiempo, ¿verdad? Qué divertido sería poder ir hacia atrás, a ver qué tal, hacia adelante. Pues no, estamos como encadenados dentro del tiempo, ¿verdad? Pero Dios es quien creó el tiempo. Dijo, hágase el día y la noche, recuerdan, ¿verdad?, del libro de Génesis. Por lo tanto, es anterior al tiempo y es trascendente al tiempo, está fuera del tiempo, se hace presente en el tiempo muchas veces. En el Antiguo Testamento enviando el ángel a los profetas, a su mensaje, a veces su voz incluso se oye. Y sobre todo se hace presente en el tiempo mediante la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, nace en un lugar concreto, se somete, se convierte en embrión al principio, esa cosa tan conmovedora, ¿no? El Dios omnipotente, omnipresente, que tiene la humildad de convertirse en un átomo, en una cosa tan pequeñita como un embrión, y tan, por cierto, despreciada hoy en día, ¿no? Pero eso es temporal, eso es para reunirse con nosotros, con nuestra miseria. Pero al final va a haber un final de los tiempos. Fíjese, la persona que me ha preguntado esto, la visión del tiempo judeocristiana es una visión lineal, es un tiempo que tiene principio y tiene final. Contrariamente a las religiones orientales que son circulares y se repite, uno muere, vuelve a nacer. Pero hasta ellos, fíjense, como también hay elementos de verdad en todas las religiones, al final se dan cuenta que esto sí sería cansino, porque usted me hace pregunta, yo se la devuelvo. ¿Y si la reencarnación fuese verdad, seguiría teniendo esa preocupación de querer seguir haciendo y haciendo, haciendo? Si es aburrido no hacer nada contemplando a Dios, ¿no podría acabar siendo más aburrido aún tener que siempre estar en un activismo? Hasta las religiones del nirvana creen que eso finalmente acaba siendo cansino y por eso creen en el nirvana. Nosotros creemos en que al acabar el tiempo viene la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Es el momento presente que no acaba nunca. Entonces, para acabar de responder esa pregunta, que es muy bonita, muy profundamente teológica, si usted alguna vez ha estado enamorado o enamorada, piense cuál era su máxima aspiración, su máximo deseo en aquel tiempo. O igual está ahora, o puede que se enamore mañana. ¿Cuál era su máxima aspiración? ¿Hacer cosas? ¿Ponerse, no sé, pues a construir algo o limpiar el piso? O incluso cosas como muy divertidas, en el laboratorio, mirar por el microscopio. Esas cosas buenas. No. Acuérdese. Su máxima y única aspiración, su gran deseo por el cual estaba loco o loca, era poder estar con esa persona de la cual estaba enamorada y que nos dejen en paz. Solo estar. Y eso es la eternidad. Es estar unidos en el momento petrificado, permanente, porque el tiempo ya se ha acabado, en el abrazo amoroso con la persona de la cual acabaremos de aprender, lo estamos aprendiendo, pero a veces no sabemos todavía, no sabemos del todo, enamorados de una manera que hace palidecer Romeo y Julieta, Tristán e Isolda y los amantes de Teruel. Esa es la eternidad. Y entonces ni se le ocurrirá pensar en hacer cosas incluso divertidas. Solamente querrá agarrarse y seguir en ese abrazo. No sé si eso responde a su pregunta, pero vamos a pasar a la siguiente. Ya no nos queda mucho tiempo, no queda tiempo. Pero bueno, aquí se pregunta, nos gustaría contar con anécdotas de la causa de Faustino. Gracias. Pero yo creo que una, ¿no? Porque no hay más tiempo. Luego hay otra pregunta que es, esta sí que no se va a poder atender. ¿Podría explicarnos la relación entre la devoción a la Divina Misericordia y el movimiento de renovación carismática? Sí, bueno, la segunda no la puedo explicar porque no la sé bien. Y de las cosas que he aprendido en la universidad,
es que lo riguroso cuando uno no sabe bien es decir que no lo sabe, y ya está. Seguramente habrá, o podría haberla, porque la renovación carismática pues recupera los carismas de los que habla San Pablo en los Hechos de los Apóstoles y por lo tanto que son también una manifestación, por así decirlo, muy intensa, hermosa del amor y de la misericordia de Dios, pero no sé decirle hoy en día cómo se desarrolla, pues no tengo ni idea. Y en cambio, las anécdotas de la causa, bueno, una ya les he contado, que es la de las chicas ahí del jardín, pero bien, pues sí. Y con esta acabaré, que tiene que ver con esa figura magnífica, magna y maravillosa de Juan Pablo II, sin el cual no habría podido llevarse a cabo ese proceso. Entonces, Juan Pablo II, en tanto que obispo de Cracovia, Karol Wojtyła, cuando retomo el hilo de antes, cuando vuelve del Concilio Vaticano II y se presenta en el convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde está Sor Beatriz precisamente, pues pide que le enseñen el diario, tal, y entonces dice a la superiora, Madre, yo necesito que alguien me haga un resumen de esto. Entonces la Madre Superiora llama a Sor Beatriz, precisamente, esa que yo entrevisté cuando ya era muy mayor, porque era la monja más culta del convento, y le dice, mire usted, colaborará con el arzobispo con el diario. Entonces le dice, hermana, necesito un resumen. Y la hermana pregunta, ¿para cuándo? Mire, cojo el tren al Vaticano mañana a las 3 de la tarde. Y dice, y quiere que, son 6 cuadernos, o sea, no deja de ser mucho texto. Dice, pero monseñor, esto será imposible. Dice, no se preocupe, usted invoca al Espíritu Santo y se pone a trabajar. Y entonces, efectivamente, me contó que estuvo la pobre toda la noche con una vela, no tenían electricidad, ahí picando a máquina, y le viene a la estación del tren con 4 hojas a máquina, se lo enseña preocupada, con mucha timidez, y él dice, perfecto, y ahora firme aquí. Entonces saca una hoja de solicitud de la apertura del proceso informativo de la causa de la santidad y pone firma de la superiora. Dice, pero si yo no soy superiora, yo no puedo firmarlo. Entonces se le pone a reír, mira, qué miedo tiene usted. Le hace firmar y dice, bueno, y luego habrá tiempo para estudiar a fondo, evidentemente. Bueno, se va al Vaticano, se abre el proceso. Era realmente, hablando de la acción, pues era un hombre de acción, pero una acción contemplativa. Siempre iba precedida por la contemplación y luego se transformaba en un auténtico torbellino, un volcán de energía y de acción por Dios. Muchas gracias.